Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando están mirando este video, si es que lo están mirando en grabado. Bueno, como les habrá dicho ya Javi Lau, mi nombre es Nico Pérez. Voy a estar dándole las clases de Python, que es el curso que sigue a continuación de este. Pero bueno, como tuvieron ahí unos problemitas para unas clases del lunes, decidimos recuperar un par de horas dando esta clase media de apoyo y de repaso con los temas que ya estuvieron trabajando, ¿sí? Entonces, la idea de esta clase es repasar un poco todo lo que estuvieron viendo, hacer algún ejercicio y tratar de pasar en claro por ahí con otras palabras los temas que fueron trabajando, ¿sí? Siempre está bueno volver a las raíces de lo que trabajaron, dicho por otra persona que siempre suele ayudar a escuchar lo mismo de varias fuentes distintas. Así que bueno, vamos a empezar por ahí. Yo voy a empezar a encarar todo lo que estuvieron viendo directamente usando el software con el que están trabajando, que es el PCInt. Bien, este curso nivelatorio de programación, si quieren por llamarlo de alguna forma, básicamente nos dice cuáles son todas las herramientas básicas que uno tiene que dominar para programar en cualquier lenguaje, ¿sí? Para eso vamos a encarar muchos temas. En particular ustedes vieron variables, vieron lógica y llegaron hasta la parte de bifurcaciones, es decir, de toma de decisiones. Ustedes todo esto lo están trabajando con pseudocódigo. Pseudocódigo no es otra cosa más que un lenguaje que se asemeja bastante a nuestro lenguaje español, ¿sí? Pero además tiene la estructura ya bastante rigurosa de un lenguaje de programación. Entonces nos va a acercar de a poquito a lo que va a ser un lenguaje de programación. Así después, cuando llegamos a la segunda parte, les resulta más intuitivo lo que estamos haciendo, porque ya va a estar bastante más alejado del español, pero va a seguir respetando esta estructura que estuvimos viendo del pseudocódigo. Entonces, para eso vamos a empezar de a poquito a chusmear todo lo que estuvieron viendo con el PCInt. Yo acá ya lo tengo abierto. Bueno, acá tenemos el PCInt. Vamos a ir tratando de refrescar un poco cómo se encara un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo no es otra cosa más que una secuencia ordenada de pasos, ¿sí? Que se realizan para llegar a cumplir con algún objetivo, ¿ok? Eso es un algoritmo genérico para cualquier cosa de la vida. Pero bueno, después tenemos en particular los programas, que son algoritmos también, pero pensados para la máquina. Entonces acá en particular vamos a hacer de ese tipo de algoritmos computacionales. Bueno, ¿cuáles son las partes que tiene un algoritmo cuando uno lo va a desarrollar? Básicamente tenemos que indicar en qué parte inicia el algoritmo y en qué parte termina. O sea, tenemos que indicar dónde empezó y dónde terminó la secuencia de pasos o las instrucciones. Para eso, la primera instrucción que tenemos es esta: algoritmo, ¿sí? Y al lado del algoritmo, separado por un espacio, tenemos que darle un nombre al algoritmo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando uno lee una receta de cocina, el algoritmo se llamaría tarta, por ejemplo, ¿no? Porque sabe que ese algoritmo va a ser para una tarta. Si los algoritmos tuvieran nombres cualquiera, ¿no? X1, ZJ, no sabríamos para qué es el algoritmo. Entonces, acá viene una de las primeras cosas que hay que prestarle muchísima atención, que es el nombre que uno le va a poner al algoritmo, que sea representativo de lo que éste de verdad hace. Entonces, en este caso, como todavía no sé qué vamos a hacer, simplemente estamos practicando, le voy a poner un nombre que puede ser clase de repaso. Entonces mi algoritmo se va a llamar clase de repaso, ¿sí? Ahí tenemos el algoritmo. Bueno, acá algunas cuestiones que seguramente ya estuvieron hablando. No se pueden dejar espacios, ¿sí? En los nombres de los algoritmos. Se suele utilizar esto, que es lo que no sé si habrán visto en la definición en sí, pero es lo que se llama camel case, es decir, todo en minúscula, pero cada vez que empieza una palabra nueva con mayúscula, como para diferenciarlas, ¿sí? Otra forma podría ser algo así. No vamos a ser muy rigurosos con estas cosas, pero como para que se entienda que son palabras distintas, ¿no? El guión bajo muchas veces también ayuda para como más marcada la separación de las palabras, ¿sí? Yo en particular escribo más así, pero nada, un detalle, pero es importante que el nombre del algoritmo tenga una sola palabra.
Bueno, entonces vamos a hacer un algoritmo que va a ser del tipo clase de repaso. Para eso vamos a tratar de ir viendo los comandos básicos que tiene un algoritmo, ¿sí? Por ejemplo, casi que el primer comando que uno aprende cuando aprende cualquier lenguaje de programación es el mostrar algo por pantalla. Porque por lo general un programa lo que hace es, un programa computacional, lo que hace es muestra algún resultado por la pantalla del operador, ¿sí? Ya sea la pantalla del celu, la pantalla de la compu, la pantalla de, no sé, un cajero. O sea, siempre uno espera que se vea algo. Entonces, por lo general, el primer comando que se aprende es el comando escribir, ¿sí? El escribir lo que hace es muestra justamente por pantalla lo que pongamos dentro de este comando, ¿sí? Por ejemplo, podemos poner escribir. Esta es la clase de repaso de Nico. Bien, entonces ahí tenemos nuestra primera instrucción. Nuestra primera instrucción es escribir. Este mensaje va a aparecer por nuestra pantalla de solución. Y bueno, si yo lo ejecuto así, bueno, ya me lo está indicando, ¿no? Pero es fundamental que todas las instrucciones terminen en punto y coma, como para indicarle al PCIN en este caso que la instrucción terminó, ¿sí? Empieza acá la instrucción y termina en el punto y coma. Bueno, y vamos a ejecutar por primera vez nuestro programa, ¿sí? Tenemos el botón ejecutar, que básicamente lo que hace es realiza las instrucciones del algoritmo una por una. Ejecutamos y obviamente lo que se va a ver es un cuadrito con este mensaje: clase de repaso de Nico. Acá lo tenemos, me aparece en el otro monitor, pero acá lo tenemos, ¿sí? Entonces nuestro programa ha funcionado y funcionó bien. Nos está diciendo efectivamente el mensaje que puse. Siguiente cuestión, supongamos que yo pongo otro escribir. Esto que voy a decir es medio una pavada, pero está bueno tenerlo presente, ¿no? Si yo escribo exactamente esto, ahora son dos instrucciones. La primera va a decir lo mismo que antes, esta es la clase de Nico, y la segunda va a ser esas líneas punteadas que acabo de poner. Y bueno, efectivamente acá lo vemos, ¿sí? Primera instrucción se ejecutó sin problemas, segunda ejecución también. ¿A qué me refería con que es un detalle mínimo, pero vale la pena aclararlo? A lo siguiente, los escribir se ejecutan en líneas distintas. O sea, cada vez que escribo un escribir, aparece en un renglón distinto. Eso es un detalle no menor, ¿sí? Bien, entonces ese sería el primer comando. Supongo que hasta acá va todo bien, pero por las dudas me dicen cualquier cosa. Como lo primero que uno aprende siempre es a mostrar algo por pantalla, ¿sí? Entonces esto sería como lo primero que vimos. De hecho, le voy a poner así. Le voy a poner 2. Aprendimos a mostrar cosas por pantalla, ¿sí? Esto es como la segunda cosa que vimos. De hecho, es la tercera cosa que vimos. Ahora voy a decir por qué digo la tercera cosa que vimos. Porque la primera cosa que vimos es justamente cómo se nombra a un algoritmo. O sea, la primera cosa que vimos es esa. Es cómo, encuentro la tilde, esta es cómo nombrar a un algoritmo. Ahí tenemos. Entonces el nombre del algoritmo fue lo primero que vimos. Y lo tercero que estamos viendo es cómo mostrar algo por pantalla. Ahora la pregunta es, si esto es lo primero que vimos, si esto es lo segundo que vimos, lo tercero que vimos, ¿qué es lo segundo que vimos? ¿No? Porque vamos a ir en orden. Bueno, hay otra cosa que acabo de usar, pero que todavía no la había explicado yo, pero no sé bien en qué orden lo había explicado Javi y Clau, pero lo último que estoy usando es esto, ¿ven? El barra barra. Los barra barra no son otra cosa más que los comentarios, que esto es fundamental. Comentarios de algoritmos. ¿Qué son los comentarios de los algoritmos? A ver, yo soy medio un terrorista de los comentarios, en el sentido que soy capaz de dar mi vida por un comentario. Son fundamentales para poder comprender los algoritmos. ¿Qué son entonces los comentarios? Son simplemente esto, líneas totalmente libres para escribir lo que uno quiera, pero eso que uno escribe, por lo general es una explicación de lo que está realizando el algoritmo, ¿sí? No tiene nada que ver con el algoritmo en sí, sino que simplemente ayuda al lector, que puede ser otro programador o uno mismo en el futuro, ayuda al protagonista, al programador, lo ayuda a entender qué cosa está haciendo o qué cosa hizo en el pasado. Entonces esos son los comentarios.
Hay varias formas de hacer los comentarios. Tenemos los comentarios importantes, que son con la triple barra, y los comentarios menos importantes, ¿sí? Con menor prioridad. Menor prioridad, que son con barra barra. Entonces, uno a la derecha del barra barra o a la derecha del triple barra barra puede escribir cualquier cosa, ¿sí? Esa cualquier cosa no va a ser ejecutada por el PCInt. Al PCInt no le importan los comentarios. Los comentarios son para los humanos, no para el PCInt. PCInt va directo a lo que no está comentado. O sea, PCInt mira esto, todo lo otro no le importa y recién mira esto. Lo anterior no interesa, ¿sí? Algo que uno tiene que tener en cuenta, que cuando uno escribe un comentario, si va al renglón siguiente, Nico es muy bueno, ya esto no es un comentario, ¿sí? Si yo lo dejo así, no es más un comentario porque no está a la derecha del barra barra. Como verán, ya empieza a tirar errores porque el PCInt lee el algoritmo y después trata de leer esto y no sabe qué es, ¿sí? Entonces, fundamental eso. Cuando uno quiere escribir comentarios en más de una barra, más de un renglón, perdón, chequear que haya puesto las barras a la izquierda, porque si no va a ser un problema. Ok, hasta acá, ¿cómo vamos con esto? Bien, perfecto. Bienvenido la nueva persona, fellow hipster. Calculo que no es su nombre, pero no importa. Te invito a que vayas viendo cómo es la plataforma, cómo es para hablar y cómo es para escribir por el chat. Anda chusmeando en los botones, que seguramente encuentres el de chatear y saludas por ahí, o si querés por el micro. Yo mientras tanto te voy a silenciar, pero cuando quieras volver a hablar no hay problema. Bueno, entonces esos son los comentarios. Hay algunos otros lenguajes que también permiten comentarios de varias líneas, que no estoy seguro si acá se permite. No, y si se puede, no sé cómo. Después lo investigamos, si alguno ya lo sabe, buenísimo. Pero a veces se puede dejar comentarios en más de una línea. Yo ahora cualquier cosa lo averiguo, pero yo la verdad es que siempre uso los comentarios renglón por renglón. Bueno, entonces lo primero que vimos, cómo se nombra un algoritmo. Lo segundo que vimos son los comentarios, que son fundamentales para entender justamente un programa. Y lo tercero, vimos los escribir, ¿sí? Escribir mensajitos por pantalla. Hasta ahí todo genial y todo demasiado sencillo, pero pasemos a las cosas un poquito más importantes y también un poco más complejas. Seguramente la cuarta cosa que vieron, más o menos en el orden, es la declaración y uso de variables, ¿sí? ¿Qué son las variables, no? Si vamos a trabajar con variables, la pregunta es ¿qué son las variables? Bueno, las variables a mí me gusta decir que son cajitas contenedoras de cosas, donde las cosas seguramente sean datos o información relevante. Por ejemplo, podemos decir que el cajón de la cocina es una variable, qué sé yo, la heladera es otra variable, qué sé yo, la caja de zapatos es otra variable. Es decir, son entes donde vamos a poder guardar cosas, ¿no? En la caja de zapatos guardamos zapatos, en la cajita de la cocina vamos a guardar el tenedor, el cuchillo, etcétera, y en la heladera seguramente guardemos comida. Pero las variables básicamente es eso, es una caja contenedora de cosas. Con ese ejemplo que acabo de darles, sale a la luz que las variables son de distinto tipo, o sea, hay distintos tipos de cajas. Si yo no puedo, o quizás sí, pero no puedo guardar los zapatos en la heladera, o no puedo guardar la carne en el cajón de la cocina, porque bueno, si bien físicamente parecería que puedo, seguramente eso nos traiga problemas a futuro, ¿sí? O por ahí el pedazo de carne es muy grande y no entra en el cajón, o bueno, cuestiones claras como que se va a poner feo. Pero más allá de eso, uno ya ve que las cajas contenedoras son para determinados tipos de cosas. Cuando digo cosas me refiero a datos, ¿sí? Tampoco podemos, qué sé yo, guardar sopa en un sobre de papel, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno declara las variables, tiene que tener presente que en esa variable va a guardar información, pero también va a tener que tener presente qué tipo de información va a guardar en la variable. Bueno, ¿cómo era justamente la declaración o la definición de variables? Bueno, en PCInt es todo bastante intuitivo, ¿no? Vamos a decirle definir. Definir quiere decir que yo voy a crear una variable, es decir, voy a construir mi cajón para guardar información. Entonces, voy a definir mi primer variable, que se va a llamar, siguiendo con el ejemplo, se va a llamar cajón 1.
este es mi cajón. Entonces, acabo de definir un cajón. O sea, compré un cajón en el kiosco, pero con esto no alcanza. O sea, si yo voy a la casa para comprar cajones, no sé dónde se compran los cajones, si voy a comprar cajones, el flaco me va a decir, señor, ¿para qué quiere el cajón? ¿No? Y ahí le voy a tener que decir, bueno, quiero el cajón para tal cosa, ¿sí? Entonces ahí me va a decir, ah, bueno, te conviene llevar este tipo de cajón, porque si vas a guardar tal cosa, en estos cajones son los que se usan. Entonces todo eso que acabo de hacer como un relato se lo define así. Voy a decir, voy a ir a comprar un cajón, pero necesito que este cajón sea de este tipo. Y bueno, hay varios tipos de cajones, depende un poco del lenguaje con el que uno esté trabajando, pero es como que hay 4 grandes tipos, ¿sí? Tenemos los enteros, los cajones enteros, los cajones reales, los cajones lógicos y los cajones del tipo carácter. Yo voy a comprar un cajón de cada tipo, como para entender un poquito de qué sirven. Por lo general se empiezan con los cajones enteros, es decir, con las variables del tipo entero. Entonces, en este cajón que yo acabo de comprar, ¿qué cosas puedo guardar? ¿No? Puedo guardar enteros, obviamente puedo guardar enteros, ¿no? Lo está diciendo un poco sus palabras, pero materializando un poco el concepto de enteros. Los enteros, ¿qué son? Son números que no tienen desarrollo decimal, que pueden ser positivos o negativos o nulos, ¿sí? Son los números positivos, los números naturales y los números naturales con el signo cambiado. En castellano, por favor. Eso quiere decir, son números como el 1, el 2, el 3, el 4, el 1009, el 11.345, estos son números enteros, pero también podemos guardar los números negativos, qué sé yo, el menos 23, el 44, etc. Entonces, este tipo de variables del tipo entero se los va a usar para qué tipo de información. Por ejemplo, para la edad de una persona, ¿no? La edad de una persona va a ir del 1 al 110 más o menos. Qué sé yo, para los pisos de un edificio puedo estar en el piso 1, 2, el 3, en el piso 0. Puedo estar en el subsuelo menos 2, ¿no? Dejé mi Ferrari en el subsuelo 2. Eso también podría ser. Entonces, este tipo de variables se lo usa para almacenar este tipo de información. De la misma forma, podemos ir a comprar otro cajón, es decir, otra variable, pero de otro tipo. Por ejemplo, un cajón entero, un cajón real. En los cajones reales vamos a guardar números también. Podemos guardar estos mismos tipos de números, pero también podemos guardar números con coma, es decir, el 1.234, podemos guardar el 23.45, etcétera. Y también obviamente negativos con coma, el 13.99 podemos guardar. ¿Para qué se suelen usar este tipo de variables? Bueno, para todas las cosas que tengan que expresarse con coma o que puedan llegar a expresarse con coma. Por ejemplo, el precio de un producto, ¿sí? El pesaje de una persona, ¿ok? Y bueno, y así un montón de cosas. La temperatura, cualquier cosa que necesite desarrollo decimal podría estar guardada en una variable del tipo real, ¿sí? Números, pero que pueden llegar a estar con coma. La gran pregunta que me podrían llegar a hacer es, bueno, ¿y no puedo guardar el 2 en una variable del tipo real? Bueno, la verdad es que sí, porque el 2 en realidad es el 2.000, o sea, con ceros en el desarrollo decimal. Por ende, esta caja nos sirve como esta caja también. O sea, todo lo que podemos guardar en el cajón 1 lo podemos guardar en el cajón 2, porque es una caja que contiene a la otra. A la hora de expresarlo con la humorada esa de ir a comprar cajones, no, si yo le digo al del kiosco, che, necesito guardar este tipo de números, me va a decir, y comprate el cajón entero, ¿sí? Que se te sirve. Pero también puede venir otro vendedor y me dice, no, comprate este que es mejor. ¿Por qué? Porque de verdad me va a servir, pero también voy a poder guardar otras cosas. Entonces, efectivamente es mejor. El problema es que cuando el vendedor me diga cuánto sale, seguramente este cajón salga mucho más caro que este, ¿sí? Si bien sirve, es más costoso. Bueno, en programación el concepto de costoso también existe, ¿no? Desde ya que no perdí plata al declarar estas dos variables, pero esta variable ocupa más memoria en nuestra computadora. Entonces hay que evitar generar este tipo de variables cuando con esta alcanza, ¿sí? A nuestro nivel es una sutileza, pero está bueno tenerlo presente. Ante la duda generan una real, pero si saben que de verdad van a guardar un número entero, vayan acostumbrándose a generar una variable entera para no consumir más de lo necesario, ¿sí? Bueno, hasta acá cómo vamos con estas dos variables que tenemos.
Son como los dos tipos de variables que más van a usar seguramente en los primeros ejercicios. Todo buenísimo, buenísimo. Bueno, y nos quedan ver otros dos tipos de variables. Vamos a definir el cajón 2. Después voy a dejar de llamar cajón a las variables, pero ahora para que se entienda. Voy a definir el cajón 3 como lógico. ¿Qué guardamos en los cajones lógicos? Bueno, son los más aburridos de todos, porque podemos guardar solamente dos cosas. Podemos guardar justamente los resultados de las operaciones lógicas. Esto quiere decir que puedo guardar solamente verdadero o puedo guardar falso. No puedo guardar otra cosa que no sea eso. Yo no puedo guardar números, no puedo guardar letras. Solo guardo esto, la palabra verdadero o la palabra falso. Es decir, el estado de verdad verdadero o el estado de verdad falso. El true o el false, o el 0 o el 1, como quieran verlo, es cuando algo se cumplió o no se cumplió. ¿Fue correcto o no fue correcto? Entonces, por ejemplo, en este cajón lo que puedo guardar es, si alguien hace una pregunta, por ejemplo, Nico es mayor de edad, bueno, eso es verdadero, entonces yo voy a guardar el resultado de eso, voy a guardar el verdadero, el resultado de alguna operación lógica. Y por último tenemos las otras variables, las que nos quedan, que lo voy a llamar cajón 4 para no cambiar un poco todo esto, que son las variables del tipo carácter. ¿Y qué cosas guardamos en las variables del tipo carácter? Bueno, guardamos caracteres, es decir, cosas como esta. Podemos guardar Nicolás, porque está compuesto por varios caracteres. Podemos guardar una contraseña, ¿no? Pas 1, 2, 3 punto. ¿No? Todo esto son caracteres, así que también podría guardar todo esto. O sea, estoy guardando tanto letras como números e incluso símbolos en estas variables del tipo carácter. Caracteres, eso es lo que se llama caracteres. Incluso podemos guardar cosas más exóticas, como por ejemplo Nico Pérez. Acá que se entienda que es todo lo mismo, ¿no? Estoy guardando incluso un espacio. El espacio es un carácter también. Si bien visualmente no se lo ve, estoy guardando un espacio. Entonces para eso son las variables del tipo carácter. Estimo que son las que menos vamos a usar, pero está bueno que las sepamos, ¿sí? Entonces lo cuarto que han visto es justamente declarar variables, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora vamos a empezar a utilizar un poco las variables, o sea, guardar contenido en las variables, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con el guardado de contenido en variables, ¿sí? No tiene sentido ir al kiosco a comprar cajones y después los tengo vacíos en casa y no los guardé, no los usé para nada. Entonces vamos a ver esto, cómo guardo contenido en las variables. Bueno, hay dos formas de guardar contenido en las variables: la forma linda y la forma fea, como me gusta decir a mí, o la forma interesante y la forma aburrida. Pero está bueno saber ambas, porque ambas nos pueden ayudar. Entonces vamos a tratar de trabajar primero la aburrida y después la divertida y la útil, ¿sí? Vamos con guardado de datos en variables de forma, lo que se llama estática. Vamos con el guardado estático. ¿Qué es el guardado estático? Es guardar una información que no cambia en el momento que la estoy generando, que ya sé cuál es. Ahora cuando lo veamos en un ejemplo lo vamos a ver mejor. Voy a empezar a utilizar estas variables, ¿sí? Una variable entera podría ser, en vez de llamarla cajón, voy a empezar a darles nombres un poquito más útiles. Una variable entera podría ser mi edad, ¿no? Podríamos guardar en la variable edad un entero. Otra variable, pero del tipo real, podría ser, qué sé yo, mi altura. Una variable lógica podría ser soy copado, ¿no? Aquí esta la podemos cambiar entre verdadero y falso. Y una variable del tipo carácter podría ser nombre, ¿sí? Ahora las variables, en vez de llamarse cajones, llaman nombres más interesantes. Es importante que las variables siempre también tengan nombres que reflejan lo que están guardando, ¿sí? Si yo voy a guardar la edad de una persona, que la variable no se llame J, ¿no? Porque pierdo la referencia de lo que estoy guardando. Está bueno que cuando uno lee, sepa qué cosa está guardado ahí en esa variable, en ese cajón. Sería como el equivalente a ponerle un sticker a los cajones, ¿sí?
un sticker que diga acá están los cubiertos, acá están los platos, acá están los manteles, ¿no? Si los cajones son todos iguales y no sabes dónde está cada cosa, se complica por encontrar la info. Acá es igual, las variables que tengan un nombre lógico y entendible. Bueno, voy a empezar a guardar cosas en estos cajones, es decir, en estas variables, pero lo voy a guardar de la forma estática. ¿Qué quiere decir la forma estática? Es lo que seguramente ustedes vieron por el nombre asignación. Es decir, vamos a asignarle valores a las variables. Por ejemplo, vamos con la edad. En la edad voy a guardar mi edad de forma estática. ¿Cómo se hace eso? Se hace por medio de la flechita de la asignación, ¿sí? Es decir, voy a guardar un determinado número en este cajón, ¿sí? En este cajón que acabo de comprar guardo el 33. El 33 va a la edad, ¿sí? Eso es asignar, es poner flechita que va de derecha a izquierda. Estoy guardando el 33 en la edad, es decir, estoy guardando los cubiertos en el cajón de los cubiertos. De la misma forma podemos asignar las otras variables. Vamos con la altura. En la altura voy a asignar el 1.81, ¿sí? Que esa técnicamente es mi altura. Después vamos a guardar en soy copado. Si soy copado, que eso ya sabemos que es verdadero, no hay duda sobre eso. Y por último, mi nombre. Vamos a guardar el nombre, que en mi caso es Nicolás. Punto y coma. Es importante esto, que los caracteres se guardan entre comillas, ¿sí? No podemos simplemente escribir los caracteres, sino que siempre los caracteres que vamos a guardar se escriben entre comillas. Y fundamental también saber que siempre las instrucciones terminan en punto y coma. Entonces, en estas 4 cajas que acabo de comprar para guardar cosas distintas, ya guardé un entero, ya guardé un número real, acabo de guardar un estado de verdad y acabo de guardar una colección de caracteres. Voy a ejecutar el programa para ver que está todo en orden, ¿no? El PCIN ya te avisa si te equivocaste, pero de vez en cuando ejecutarlo para ver que no falló nada está bueno. Lo ejecuto y bueno, obviamente todo funciona, ¿sí? Está todo funcionando perfectamente, solamente que mi programa no hace nada, no muestra ningún resultado interesante, porque lo único que muestra son estos 2 escribir que acabo de hacer, ¿sí? Pero sepamos que ya están guardadas estas variables, ¿sí? Ahora miremos un poquito el PCIN. Por ejemplo, acá tenemos a la izquierda un menú que dice variables, ¿sí? Y miremos esto, ¿ven? Ya me va mostrando las variables que fui creando. Nada, medio anecdótico, pero para un algoritmo grande puede ser importante estar viendo esto acá, ¿sí? ¿Ves? Y me van diciendo en qué momento utilicé cada una de estas variables. En algún momento más adelantado del curso les puede llegar a servir, ¿sí? Variables. Para tener acá un listadito de las variables que hemos tenido. Bueno, entonces esta es la asignación estática de datos a una variable. Bueno, ¿y por qué se llama estática? ¿No? Se llama estática porque yo tuve que tipear, en el momento del código, tuve que tipear el valor, ¿sí? O sea, yo al momento de estar programando, ya sabía que mi edad es esta, que mi altura es esta, y que soy copado. Yo ya lo sabía y no tengo ningún tipo de interacción o movimiento en los resultados. Estos son los datos y estos son los que guardo y listo, ¿sí? Por eso se llama estática. Ahora vamos a ver la otra forma, que es la asignación dinámica, que también ya la han visto, pero está bueno marcar la diferencia. Bueno, ya tengo las variables, buenísimo. Ahora, por lo general las variables no hay que cargarlas solamente cargarlas es un poco aburrido, sino que estaría bueno empezar a utilizarlas para algo. Entonces, lo primero que uno suele hacer con una variable es mostrar el resultado de una variable. Entonces, hacer una combinación entre el escribir y las variables, como para ir viendo en qué estado están. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un escribir que me va a decir cuál es mi edad. Entonces, por ejemplo, me va a decir tu edad es, y me va a decir 33, porque es lo que yo cargué. Bueno, ¿cómo se hace esto? Y acá también suele venir un manantial de errores a la hora de hacer esto. Si yo ejecuto esto, ¿no? Tu edad es edad, es decir, llamo a la variable edad. Entonces voy a usar por primera vez a la variable, la voy a usar para algo, para que me diga este mensajito, ¿sí? Ahí está, voy a mostrar este mensajito. Cuando yo ejecute este programa, claramente va a funcionar porque no salió ningún error en rojo, pero el resultado que me da es nefasto, tirando a horrible, ¿no? Acá tenemos el resultado de mi programa. Tu edad es edad. Y vemos que claramente no me muestra el 33. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente este es un error importante.
Cuando uno pone escribir, todo lo que está entre comillas, el escribir piensa que son caracteres, ¿sí? O sea, que son caracteres que va a mostrar por pantalla. El problema es que edad no es simplemente un carácter, sino que edad estoy haciendo alusión a la variable. Entonces yo tengo que indicarle al escribir que voy a usar otra cosa que es una variable. ¿Cómo se hace eso? Bien, yo lo que tengo que poner es edad, lo tengo que poner afuera de las variables, ¿sí? Afuera de las comillas, perdón. ¿Ven? Así, escribir los caracteres y después de los caracteres la edad. Si yo lo ejecuto así, miremos lo que ocurre. Miremos el mensajito. Funcionó perfectamente, ¿sí? ¿Estamos viendo? Ahora me está diciendo tu edad es, me deja este espacio que está acá, cierra las comillas, es decir, termina de mostrar todo lo que estaba entre comillas, pero después me muestra la edad, ¿sí? Ahí vemos que funciona perfectamente. ¿Me han seguido con esto? Esto es importante. Y parece sencillo, pero es muy fácil equivocarse en esto. Si es una variable y la querés mostrar, es fundamental que sea después de las comillas. O en su defecto antes, ¿sí? Pero no dentro de las comillas. Bien. Bueno. Ahora supongamos que quiero hacer una combinación todavía más rara, sino que quiero que diga el nombre de la persona y que diga su edad es. O sea, algo así. Que diga hola, que muestre el nombre de la persona. O sea, que diga hola Nico, tu edad es, y que me diga mi edad. Bueno, yo acá debería poner nombre. Entonces, a ver si se entiende. Yo quiero que diga hola, que deje un espacio, que ponga el nombre, que sería este, que diga tu edad es y que muestre la edad. Vamos a ejecutarlo y ver qué ocurre, si ocurre algo. Pero bueno, efectivamente funciona muy bien. Lo anecdótico de esto, vale, lo anecdótico no, lo importante es que recuerden por favor las variables siempre fuera de las comillas, no dentro de las comillas, porque si no al escribir no se va a dar cuenta justamente que es una variable, va a pensar que es texto, ¿sí? Entonces ahí tenemos un mensajito bastante simpático de el estado de nuestras variables. Simplemente por completitud voy a hacer otro escribir para mostrar los otros datos, ¿sí? Tu altura es 2 puntos y voy a mostrar la altura de este muchacho. Voy a mostrar la altura y que diga ¿usted es copado? 2 puntos y acá va a poner soy copado. Entonces vamos a ver qué nos muestra esto, si es que nos muestra algo. Desde ya que vamos a tener 2 mensajes por pantalla. Ahí está, ¿ven? Me está diciendo hola Nicolás, tu edad es 33, tu altura es 1.81 y usted es copado, verdadero, efectivamente. Hicimos un mensajito que nos muestra el estado de nuestras 4 variables sin ningún tipo de problema. ¿Vamos bien hasta aquí? Todo muy sencillito a modo de repaso, pero son cosas que de a poquito vamos a ir dominando a la perfección. Seguimos entonces. Ni bien terminemos la clase, yo les dejo la grabación para que la puedan rever si es que lo necesitan, o para que lo puedan compartir al resto de sus compañeros en caso de que no hayan podido venir, ¿okay? Se lo paso a Javier y Javier se les pasa a ustedes. Bueno, todo esto muy simpático y muy lindo, pero trabajamos solamente con el guardado estático de las variables, el guardado aburrido, el guardado donde uno ya sabe lo que está guardando, que verdaderamente eso sirve. Se usa y se usa bastante, pero lo que más se usa es lo siguiente: es el guardado dinámico de los datos. Vamos con esto. Dinámico de los datos. Ahí estamos. Vamos a guardar dinámicamente los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a guardar datos sin saber qué datos son. O sea, vamos a empezar a interactuar con el usuario de nuestro programa y ese usuario va a ser el encargado de cargar estos datos. Por ende, Martín puede cargar una cosa, Brenda puede cargar otra, Joaquín puede cargar otra, yo puedo cargar otra y yo como programador no sé qué están cargando. Bien, vamos a cargar exactamente estas mismas variables pero de forma dinámica.
Para eso vamos a empezar a hacer la interacción con el usuario vía teclado, es decir, el usuario va a tipear qué cosas quiero guardar en las variables. Para eso aparece el otro gran comando que uno aprende, ¿sí? Que es el comando leer. Lo voy a escribir en mayúscula. El comando leer, ¿qué hace? Bueno, justamente lee, ¿no? O sea, toma los datos que uno escribe en el teclado. O sea, todas las cosas que la persona escribe en el teclado, el comando leer las interpreta y las guarda en algún lugar. Entonces, lo primero que la persona va a tipear va a ser su edad. Entonces, vamos a hacer un leer de edad. Entonces, el número que alguien tipee en el teclado se va a guardar en esta variable, en la variable edad. ¿Sí? Que es un cajón donde yo tenía un 33, pero alguien va a venir y va a tipear el 50. Entonces en ese cajón, en vez de guardar el 33, voy a guardar el 50. Voy a ir pisando el dato que ya tenía en edad. Si yo esto lo ejecuto, ya funciona, y funciona bastante bien, pero tiene un problema también bastante relevante que ahora lo vamos a ver. Acabo de ejecutar mi programa y ya funciona, ¿ven? Dice la clase de repaso de Nico, y acá se ve medio chiquito, ¿no? Pero se ve, tenemos un cursor a la espera, ¿sí? Acá está esperando que alguien tipee algo. Sí, yo como usuario y yo como programador, yo como todopoderoso de la materia, sé que tengo que tipear la edad. Entonces digo, bueno, yo tengo 50 años. Aprieto 50, mando enter y dice, hola Nicolás, porque Nicolás está guardado en nombre, tu edad es 50, porque el 50 es lo que acabo de tipear. Y todo lo otro está igual porque eso no lo cambié. Lo importante es que se perdió el 33 y en vez de tener el 33 guardado en la edad, lo que tengo es el 50 en la edad. Acabo de leer lo que tipié y se guardó en edad. ¿Cuál es el problema de esto? Que yo cuando ejecuté, el cursor se quedó ahí a la espera de que alguien tipee. Y bueno, yo tipié un número y el 50 porque yo sé que esa era la edad. El problema es que por lo general la gente que utiliza los programas que hacemos no es la gente que programó, por ende no tiene por qué saber qué cosa tiene que hacer. ¿Sí? Imagínense que compran una computadora de última generación, la prenden y la pantalla está en negro. Y se queda en negro. Y bueno, qué sé yo qué tengo que hacer. No sé, por ahí, si vos sos el creador de esa computadora, sabe que tenés que tipear ejecutar PC. Y cuando pones ejecutar PC, arranca la PC, se pone con colores, te muestra un video y anda re linda. Pero si vos no sabés lo que tenés que hacer, te quedás con la pantalla en negro y decís qué porquería que compré. Bueno, acá es igual. Uno tiene que aclarar qué tiene que hacer el usuario, porque si no el usuario no sabe qué hacer. Entonces, por lo general, los leer vienen acompañados de un escribir. Entonces, en el escribir, por ejemplo, puede decir, por favor, ingrese su edad. Entonces, le tengo que dar una ayuda al usuario y decirle, che, por favor, ingresa tu edad. Ahí la persona va y tipea la edad y esa edad se guarda en edad. Entonces, el programa hace lo mismo que antes. Va a funcionar igual que antes, solamente que es un poquito más claro su funcionamiento, ¿no? Me está diciendo, che, está a la espera de algo. ¿De qué está la espera? Bueno, de la edad. Entonces vamos a tipear la edad. Ya estoy grande, 101, y ahí funciona. Tiene bastante más claridad el programa si lo hacemos así. Entonces, a modo de recordatorio, los leer por lo general vienen acompañados de un escribir que nos ayuda a saber qué cosa hay que escribir. Hay que tipear justamente. Así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un par de escribir más. Perdón, ahí que lo hice tan rápido. Voy a hacer lo mismo, pero para las otras variables, ¿sí? Voy a leer la altura. Por favor, ingrese su altura. Por favor, ingrese su nombre. Y lo guardo en nombre. Es lo mismo, pero con las otras variables. Lo guardo en nombre. Y por último, vamos a preguntarle, ¿es usted copado? Y acá se guarda en la variable soy copado. Y vamos a ejecutar el programita a ver cómo funciona. Está muy grande la letra, ¿no? ¿O está bien así? A ver, ahí se ve todo mejor, más fácil. Entonces voy a guardar las 4 variables de forma dinámica. Es decir, interactuando con el usuario. Veamos qué ocurre con esto, si es que ocurre algo. Y bueno, desde ya que va a funcionar, porque somos muy buenos en lo que hacemos. Y ahí tenemos. Por favor, ingrese su edad. No hay problema. Yo tengo 21 añitos. Mido 1.68.
¿sí? Me llamo Brenda. ¿Soy copado? No, la verdad que no, falso. Pumba. Ahí lo tenemos. Increíble. Nuestro programa funciona, sigue haciendo lo mismo que antes, solamente que el último escribir, el que nos va diciendo los datos que tengo guardado, se ha amoldado a justamente lo que uno fue ingresando por teclado, ¿sí? Entonces estamos guardando en variables los datos que algún tercero acaba de tipear. ¿Vamos bien hasta aquí? Me tomo un mate y sigo hablando. Pero esto casi que es la clase 1 y 2 de lo que estuvieron haciendo con Laura y con Javi. Definición de variables, guardado o asignación de datos en variables. Muestra de datos que están almacenados justamente en una variable. Y lo estamos haciendo con variables de distinto tipo. Las enteras son siempre las más sencillas, pero vemos que no hay grandes diferencias en cómo se trabajan con las variables, sean del tipo que sean. Verdaderamente es todo igual, no cambió nada. Más allá de tener cuidado con las comillas en las variables del tipo carácter, el resto funciona todo igual. No nos interesa mucho qué tipo de variable es. Bueno, hasta acá vamos bien entonces. Vamos, seguimos adelante. Activamente. Buenísimo, buenísimo. Un aplauso para eso entonces. Bien. Entonces, ya tenemos 5 cositas, ¿no? Ya sabemos los comentarios, etcétera. Ya sabemos guardar de 2 formas distintas en variables. Y sabemos recuperar datos. Esto lo voy a marcar como 6 porque es bastante importante también. Sería los 7. 7, aprendimos a leer. 8. Estoy contando pésimo. 7. Escribir. Datos de las variables desde un escribir. ¿Sí? Vamos a hacer así, para no repetir escribir, mostrar datos de las variables, pero desde el comando escribir. O sea, ya sabemos mostrar justamente en la pantalla lo que está almacenado en determinadas variables. Buenísimo. Bien, ahora, otras cuestiones que son interesantes. A ver, por lo general, los programas no son así tan planos, tan lineales, por llamarlo de alguna forma, sino que los programas mutan en base a el estado de determinadas variables. Por ejemplo, este mensajito es muy lindo, está bueno, pero podría no ser el mismo para todas las personas. O sea, por ejemplo, si yo soy Nicolás, me gusta que diga esto, pero si soy Brenda, que diga otra cosa. Entonces ahí aparece el concepto de bifurcaciones, es decir, que el programa haga una cosa o haga otra. Depende de determinadas cosas. Por ejemplo, lo que voy a hacer es que vamos a lo siguiente. Vamos a 8. Vamos a tomar decisiones, ¿sí? Este tema, de paso se los muestro acá. También en las barras del PCInt tenemos bastantes ayudas. Por ejemplo, acá en las estructuras vemos que tenemos esto, ¿sí? El sí entonces, que es lo que ustedes han visto, que son las estructuras de decisión. Que ustedes han visto bifurcaciones o estructuras de decisión, como quieran llamarlo, que básicamente es lo que se llama el sí. ¿Okay? Si uno no se acuerda cómo funciona, lo tiene acá con ayudas, incluso si aprieta Enter, les muestra cómo es la estructura. Así todo yo no lo voy a usar, simplemente quería mostrarles ese menú. O sea, ya tenemos el menú de variables y encima ahora tenemos el menú que nos ayuda a generar las estructuras. ¿Ok? Por las dudas, si no lo habían visto, está bueno que en algún momento hagan clic y chusmeen un poco esas cuestiones. Bueno, entonces vamos a hacer un programita que me va a permitir mostrar un mensaje si yo soy mayor de edad y otro mensaje si soy menor de edad. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a trabajar con estructuras, que ya lo vieron también, de decisión. Que es básicamente lo que se llama el sí y entonces. ¿Cómo funciona esto? Que si se cumple con algo, con alguna decisión que uno acaba de pensar, ¿sí?
Si se cumple con algo, se realiza una acción. Y si no se cumple con eso, se realiza alguna otra. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo es la estructura de esto. Es de la siguiente forma. Es si ponemos... Ven, esto nos ayuda bastante. Si ponemos algo que queremos que se cumpla, vamos a decir que si la edad es mayor que... mayor igual, en realidad, mayor igual que 18. El mayor igual lo hice con... apreté primero mayor, y después apreté igual. Si uno los aprieta en conjunto se genera este nuevo índice, ¿no? El mayor igual. Bueno, si mi edad es mayor igual que 18, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, 2 puntos, y decimos qué queremos que haga. Creo que estos 2 puntos no van, el chusmeo. Entonces, si la edad es mayor que 18, queremos que haga algo. Y si no, queremos que haga otra cosa. Vamos a usarlo directamente desde acá. Ahí estamos. Y va sin los 2 puntos. Bien, entonces, esta es la estructura del sí. A la derecha del sí, lo que queremos que se cumpla. O sea, acá en lo que dice expresión lógica, ¿qué cosa queremos que se cumpla? Entonces, voy a decir que si la edad, ahí estamos, es mayor o igual que 18, entonces que haga algo, que haga esto. Por ejemplo, que haga un escribir. Usted es mayor de edad. Felicidades. Entonces, si la edad es mayor que 18, me va a decir usted es mayor de edad. Felicidades. Pero si no se cumple con esta condición, o sea, si no se cumple con esta condición, va a realizar esto otro. ¿Y qué es esto otro? Esto otro podría ser un escribir. Si lo escribo bien va a ser mejor. Escribir. Usted es muy joven. Vuelva a jugar a la pelota. Carita triste. ¿Sí? Entonces mi programa, ya no sabemos lo que hace mi programa, porque mi programa puede hacer 2 cosas. O me dice este mensajito de felicidades, o me dice que vaya a jugar. Porque soy muy jovencito para estar usando este programa. Entonces vamos a verlo en acción. Vamos a, obviamente, cargar los datos, ¿no? Porque eso no ha cambiado esa parte. Vamos a ingresar una edad, 21 añitos. ¿Para quién? Para alguien que mide 1,56 m, que se llama Flor y que es copada. Entonces, ahí tenemos los datos de Flor, que todo esto funciona, pero además me dice que Flor es mayor de edad. Efectivamente, porque Flor tiene 21. Pero si yo ejecuto este mismo programa para otra persona que viene acá y me dice que tiene 15 años, que mide 1,45 y que se llama Junior y que es copado, vemos que mi programa sigue funcionando muy bien, me sigue mostrando los datos de Junior, pero ahora me está diciendo otro mensaje. ¿Por qué? Porque no cumplió con esto, entonces se ejecutó otra acción. Eso es estructuras de decisión o bifurcaciones. Hasta acá, esto me van siguiendo. Te entiendo que esto es lo último que vieron, así que por ahí acá empiezan a tener alguna duda o inconveniente. Lo importante es lo siguiente. Lo que ponemos a la derecha del sí es una condición lógica. A ver, las condiciones lógicas nos devuelven 2 estados de verdad, o el verdadero o el falso. Por ejemplo, si yo pregunto edad mayor o igual que 18, ¿esto qué me da? Esto no me da 23, esto no me da una R, esto no me da un 0.3. O sea, el resultado de esto me da o verdadero o falso. Entonces, si lo que está a la derecha del sí es verdadero, hace esto. Si lo que está a la derecha del sí es falso, hace el sí no. Y no hay otra alternativa, porque las condiciones lógicas o son verdaderas o falsas. Entonces, el sí se ejecuta. El sí se ejecuta si la condición es verdadera. Entonces, si el resultado de mi expresión lógica es verdadero, se ejecuta esto. En caso de que esto me haya dado falso, se va a ejecutar lo segundo. Así es como funciona un sí. Le voy a sacar un poquito de zoom porque ya yo no veo toda la pantalla, me molesta un poquito. Ahí está. Entonces, eso es el sí. ¿Estamos? Ahora bien, ustedes también ya han visto en la clase 3, si no me falla la memoria,
lo que se llaman conectores lógicos, que nos permiten realizar operaciones lógicas un poquito más complicadas. Entonces supongamos que trabajamos en un parque de diversiones, ¿no? Y que tenemos que tomar una decisión. O sea, para que vayan a la montaña rusa El Exterminador, ¿no? Así es el nombre de la montaña rusa. Tenemos que cumplir que seas mayor de edad, pero si sos mayor de edad, pero medís 1,20, no podés ir, porque te vas a caer porque los cinturones son muy grandes. Entonces muchas veces para tomar una decisión necesitamos más de una expresión lógica, y para eso se suelen usar los conectores lógicos, que ¿cuáles son? Son el O y el I, ¿sí? Entonces vamos a hacer este mismo ejercicio pero con el O y el I. Para eso lo que voy a hacer es, voy a dejar comentado este ejercicio. Uy, rompí todo. Denme un segundo. Ahí estamos. Voy a comentar el ejercicio para que no se ejecute más. Ahí estamos. Lo comenté para que no se ejecute más, pero vamos a ver expresiones lógicas más complicadas. Vamos a ver como 9. Vamos a ver los operadores O, E, I. Esto lo vieron, ¿no? Sí, entiendo que sí. Si no, creo que no hubieran podido llegar hasta acá, pero por las dudas les pregunto. Esto creo que lo vieron. Los operadores O, E, I, ¿sí? Cuando una condición se cumple y O se cumple otra. Vamos a tratar de analizar eso. A ver. Primero vamos a pensarlo un rato. Supongamos que el nombre... No, vamos así. Supongamos que la edad es... No, vamos a hacer así. Llueve igual que sí. Simplemente para explicarlo. Supongamos que está lloviendo, ¿sí? Que llueve, ¿sí? Y tengo plata igual a sí. Igual a no. No tengo plata, ¿sí? Supongamos que tengo que tomar la decisión de si voy o no voy al cine. Voy a dejar los dos en sí. ¿Voy a ir o no voy a ir al cine? Supongamos que digo que si llueve, y no tengo plata, no voy. ¿Sí? Entonces, vamos a chequear esto. ¿Qué tiene que pasar para que yo no vaya al cine? Tiene que pasar que, como hay un y, se tienen que cumplir las dos cosas, la que está a la izquierda y la que está a la derecha. Por ejemplo, si está lloviendo y no tengo plata, no voy a ir al cine. ¿En qué condiciones estamos? Estoy en la condición en que está lloviendo, o sea, está lloviendo lamentablemente, pero tengo plata. Entonces, ¿voy a ir o no voy a ir al cine? ¿Qué les parece bajo esto? Sabemos que está lloviendo, porque lo acabo de decir, pero tengo plata, por fortuna. Entonces, como el operador lógico que tenemos entre medio es el y, necesito que estén pasando las dos cosas. Esta está pasando, porque sí está lloviendo, pero esto no está pasando. O sea, no es que no tengo plata. Voy a poner así. En vez de no tengo plata, voy a poner soy pobre. Está. Si llueve y si soy pobre, no voy. Ahí está, por ahí es más claro así. Entonces, acá está lloviendo. Lamentablemente esto es verdadero, está lloviendo. Pero soy pobre y no porque tengo plata. Tengo mucha plata. Para que se entienda. Entonces, en este caso, ¿voy a ir o no voy a ir al cine? La respuesta es que sí, voy a ir al cine. ¿Por qué? Porque por más que esté lloviendo, yo tengo plata, ¿sí? Entonces, el y nos dice que se cumple solamente si las dos cosas se cumplen. Ahora, si yo planteo la siguiente situación, que dice que si llueve o si soy pobre, no voy al cine. Vamos a ver qué pasaría en esta situación. Bueno, en esta situación no voy a ir al cine. ¿Por qué? Porque está lloviendo. ¿Sí? Con que esté lloviendo alcanza. Esto es el O. El O quiere decir que con que una de las condiciones se cumpla, ya me alcanza para decir que eso ha sido verdadero. Entonces, por más que tenga mucha plata, si yo digo que si llueve o si soy pobre no voy, con que esté lloviendo me basta, ¿sí? Entonces es como que la O se conforma con menos y la I se conforma con todo. Entonces esa es la diferencia entre el I y el O. El I nos pide que
las dos cosas se cumplan, y el O con que una se cumpla basta y sobra, ¿sí? Estamos hasta acá, se entendió lo de los operadores lógicos, el I y el O. El I se cumple si las dos cosas se cumplen. El O se cumple si solamente una se cumple. Con que una se cumpla basta y sobra, ¿sí? Bueno, dicho esto, voy a hacer exactamente el mismo ejercicio. Acabo de perderlo. Ahí está. Bien. Es el mismo ejercicio, pero ahora lo voy a descomentar. Ahí estamos. Acabo de descomentar todo esto. Es el mismo ejercicio, pero en vez de tomar la decisión solamente mirando la edad, voy a mirar la edad y algo más, y la altura. A ver, como les decía, estamos generando un parque de diversiones. Por ende, voy a dejar que entren a esa montaña rusa si sos mayor de edad, y además, si tu altura supera 1,50 m. Solamente si se cumplen estas dos cosas, es decir, si esto es verdadero y esto es verdadero, le voy a decir bienvenido al parque. Si no cumple con alguna de estas, le voy a decir fuera de mi parque. Carita triste. Bien, entonces vamos a verlo en acción, a ver cómo resulta esto. Veamos lo siguiente, a ver. Vamos a ingresar los datos de una determinada persona, o sea, soy el patovica del parque de diversiones, ¿no? Y le pregunto al que viene, ¿qué edad tiene? Y mira, tengo 22. ¿Cuál es su altura? Y mira, yo mido 1,43. Me llamo Roberto y soy copado. Entonces yo como patovica del parque de diversiones, ¿qué le tengo que decir? ¿Tengo que decir bienvenido al parque o fuera de mi parque? ¿No? En esta situación. Entonces este me parece que es un buen ejemplo para entenderlo, ¿no? El 22 cumple con esto. O sea, esto me va a dar verdadero, pero no cumple con esto. Esto me va a dar falso porque la altura es 1,48. Por ende, esto me da verdadero y esto me da falso. La I está esperando que las dos cosas sean verdaderas. Y en este caso no se cumple, solamente una se va a cumplir. Entonces cuando yo apreté Enter, acá me va a decir fuera de mi parque. Efectivamente, porque no cumplió con ambas, cumplió solamente con una de ellas, ¿sí? Entonces este es un caso de cómo funciona la I. Cuando no se cumplió alguna de estas condiciones lógicas operadas por la I, automáticamente vamos al si no. Si yo hubiera puesto una O acá, vamos a poner la O, el patovica sería más permisivo, en el sentido que con que cumplas una sola, le bastaría. Entonces, por ejemplo, me pregunta, ¿qué edad tiene? Y le digo, hola señor, tengo 8 años, soy muy pequeño, pero hago básquet desde los 3 y mido 1,87. Me llamo Walter y no soy copado, falso. Sin embargo, acá me deja entrar al parque. ¿Por qué? Porque si bien soy menor de edad, o sea, no cumple con esto es falso, pero sí cumplió con esto es verdadero. La O es más permisiva, por ende, con que una de las dos sea verdaderas, ya automáticamente entro a la verdad del sí. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo último que han visto con lo que cerraron sus clases, ¿sí? El I y el O dentro de las estructuras de verdad. ¿Ok? Vamos bien hasta acá. Voy a cerrar esto. Y bien, otra cosa que por ahí tendría que haber explicado antes, otra cosa que han visto, vamos a llamarlo la cosa 10, las 10 cosas que han visto. Vamos a escribir un libro que diga las 10 cosas que hemos visto. La cosa 10 que han visto es operaciones entre variables. Ya dijimos que en las variables podemos guardar datos. Y los datos por sí solos sirven por lo general. Pero muchas veces tenemos que realizar lógica entre medio de variables para adquirir un nuevo dato. Por ejemplo, yo podría definir otra variable. Vamos con definir variable nueva como real. Ya le ponemos un nombre más copado, ¿sí? En la variable nueva lo que voy a hacer es voy a
realizar una operación entre mi altura y mi edad. ¿Sí? Supongamos que yo quiero, por algún motivo, en la variable nueva, guardar alguna operación entre distintas variables. Por ejemplo, puedo decir mi edad multiplicada por 2. O sea, a la edad que alguien tipeó, la multiplico por 2. Si alguien tipea el 30, yo lo que voy a hacer es voy a guardar el 60 en mi variable nueva, porque puedo realizar operaciones matemáticas en esta edad. Y le podría, por ejemplo, sumar la altura. No tendría por ahí mucho sentido físico, ¿no? Hacer esto, pero nunca se sabe. Entonces, por ahí, para definir si alguien entra o no entra al parque de diversiones, no quiero hacerlo en base a la edad y la altura, sino quiero hacer algo más complejo. Por ejemplo, la edad y la altura, y la edad está multiplicada por 2, ¿no? Si cumple con algo de esto, podemos hacer que entre o no entre al parque. Entonces, lo importante de esto es que puedo trabajar con operaciones matemáticas entre variables. Y eso lo puedo almacenar en alguna otra variable para conseguir algún otro resultado un poquito más interesante, ¿sí? Bien, como para cerrar esta parte de la clase, Javi me mostró esto que estaban trabajando, ¿no? Que hay varios ejercicios, ¿no? Particularmente tenemos, no lo encuentro ahora, tenemos uno del año bisiesto, ¿sí? Que ya lo busco, que me dijo que es con el que más problemas han tenido. Cuando lo encuentre les digo. No lo veo. Bueno, lo pasé, se ve. Bueno, básicamente el ejercicio dice algo así como ingresar un año. Acá está. ¿Sí? Alguien tipea un año y tenemos que decidir si es o no es un año bisiesto. ¿Qué son los años bisiestos? Bueno, son años que tienen un día más en febrero, ¿no? Como todos sabremos, ¿no? Febrero a veces tiene 28, a veces tiene 29. Y por lo general, cada 4 años, febrero tiene 29. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos si el año es o no es bisiesto? Bueno, si fuera cada 4 años sería muy sencillo. Simplemente tendríamos que chequear si es o no es divisible por 4 el año. Pero hay momentos en los que no es bisiesto. Por ejemplo, si es divisible por 100, no es bisiesto, ¿sí? Pero si no es divisible por 400, lo es, ¿ok? Esta es la definición de bisiestos y acá algunos ejemplos. Entonces, todos los años que sean divisibles por 4 son bisiestos, exceptuando los que sean divisibles por 100 y los que no son divisibles por 400. Entonces vamos a tratar de programar eso. Lo vamos a tratar de programar poquito a poquito para ir entendiéndolo. Voy a copiar esto, así no vengo más a este PowerPoint. Ahí estamos. Voy a dejar todo esto comentado, así el programa no nos molesta tanto. Yo después se los puedo compartir al programa, por eso no lo borro. Y vamos a tratar de hacer ese ejercicio. Ya termino, ¿eh? No se me aburran. Rompí todo como debe ser. Ahí está. Fin, sí. Bueno, listo, ya estamos. Vamos a hacer ese ejercicio del año bisiesto. Por lo pronto, lo que nos pide es que el usuario tiene que ingresar un año, ¿sí? Y en base al año que ingresó el usuario, tenemos que decidir si fue o no fue un año bisiesto, ¿sí? Acá está el ejercicio. Entonces, vamos a escribir un algoritmo que nos permita saber si un año es o no es bisiesto. Ahí estamos. Listo. Bueno, lo primero que necesitamos es que alguien ingrese una edad, un año, ¿sí? Entonces vamos a hacer un escribir que nos diga, por favor, ingresar un año, que podría ser el año de nacimiento de cada uno, ¿sí? Un año. Bien, si alguien va a tipear algo, quiere decir que lo voy a guardar en algún lugar. Lo voy a guardar en un determinado
en una determinada variable. Le voy a llamar variable año. Ya les habrá dicho Javier y Laura que en las variables no podemos utilizar caracteres especiales, ¿sí? O sea, los caracteres que no son universales, que este es muy propio del castellano. Por lo general en programación, la ñ se la cambia por una i, una ni. O sea, para que la pronunciación sea parecida y para suplantar la ñ usamos el ni. O sea, año en vez de año. Bueno, así en programación se suele usar mucho ese truquito a la hora de escribir. Bueno, entonces alguien va a tipear un año y se va a guardar acá. Bueno, así como está, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque las variables, antes de utilizarlas, hay que declararlas. Es decir, yo no puedo guardar un churrasco en la heladera antes de no haber comprado la heladera, ¿no? Porque en mi mente puede estar la heladera, puedo tener el espacio en la casa para la heladera, pero si no la compré, estoy al horno. Entonces, el comprar, como ya dijimos, es el análogo al definir. Entonces vamos a hacer la cosa 11, es el ejercicio. Vamos a definir la variable año. Definir variable año como un año va a ser del tipo entero, ¿sí? Los años son así, son enteros. Cuando le preguntan en qué año naciste, nadie dice nací en 1995.3, ¿no? Los años son enteros, no tienen desarrollo decimal. Así que bueno, efectivamente va a ser entero. Entonces yo voy a guardar el año de la persona y vamos a empezar a ver cómo definimos si este año guardado es o no es un año bisiesto. Para eso, para ir viendo que todo funciona, voy a hacer primero un escribir que diga el año ingresado es ... y voy a mostrar lo que la personita tipió. ¿Sí? Voy a mostrar este mensajito simplemente para colorear un poco el ejercicio. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a mostrar qué año fue el que se tipió, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de decidir si este año es o no es bisiesto. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es lo que dice acá. Los años son bisiestos si son divisibles por 4. ¿Sí? Necesitamos que sean divisibles por 4. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, como les dije, podemos realizar operaciones matemáticas. Por ejemplo, podemos hacer el dividido 4. Pero por ahí es mejor evaluar lo siguiente. Entiendo que esto también ya lo vieron. Lo que se llama el módulo o la congruencia módulo. O mejor dicho, el resto de la división. Para eso vamos acá rápidamente a esta pizarra. Yo lo que voy a hacer es voy a hacer un ejemplo medio de preescolar, ¿no? Les voy a preguntar, a ver, por ejemplo, el año, vamos con algún año cualquiera, el año 20. Voy a preguntar si el año 20 es o no es bisiesto. Bueno, la respuesta desde ya que es sí. Pero si les pregunto, por ejemplo, si el año 21 es bisiesto, la respuesta es no. Ahora, ¿por qué no es bisiesto? Bueno, porque si uno hace 20 dividido 4, obtiene lo siguiente. A ver, ¿qué pasa cuando hacemos 20 dividido 4? Bueno, 20 dividido 4 sabemos que es 5. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Es 5, pero el resto de la división nos da 1. ¿Sí? O sea, me sobra 1 cuando uno hace la división entera. ¿Por qué? Porque 5 por 4 es 20, al 21 le falta 1. Entonces, por lo general, para saber si un año es o no es bisiesto, lo que necesitamos es saber exactamente esto. Conocer el resto de la división por 4. Y bueno, justamente el resto de la división por 4 es lo que se llama el módulo. El módulo me dice el resto de la división por un determinado número. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 21 módulo 4, estoy diciendo que esta operación no me da 5. Esta operación me da 1. O sea, me da como resultado el resto de la división. Esto parece sencillo, pero muchas veces suele llevar a confusión. Entonces vamos a utilizar este comando, el comando módulo, que no me dice cuánto es el resto, cuánto es la división, sino que me dice cuánto es el resto. Bien. El comando módulo, ¿cómo se lo utiliza? Bueno, uno puede recordarlo, o si no lo recuerda, puede venir tranquilamente acá a los operadores. Acá nos ayuda muchísimo esto, ¿ven? Acá lo tenemos, mod. El comando mod, miren cómo es, ¿ven? Me dice que hay que poner
algo antes y algo después. Por ejemplo, en nuestro caso habíamos hecho 21 mod 4, ¿sí? Entonces podríamos poner 21 mod 4. Sí, de esta forma podríamos saber cuál es el resto de la división entre 21 y 4. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Lo pudieron usar a este comando? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un escribir, simplemente para que lo vean en acción. Y en el escribir simplemente voy a mostrarles 21 mod 4. O sea, le voy a mostrar lo que da esto, nada más. Que no tiene nada que ver con el ejercicio, simplemente para que vean cómo funciona el módulo. Entonces ahí lo tenemos, me dice que ingreso un año, no importa qué año ingreso, lo importante es el resultado este, es el 1. El 1 es el resto de la división entre 21 y 4. Bueno, dicho esto, ya podemos pensar un poquito en el ejercicio. Entonces voy a generar una estructura de decisión simple, el sí, venimos acá, venimos al sí. Y vamos a ver qué cosas necesitamos para este algoritmo. A ver, yo necesito varias cosas para que el año sea bisiesto. Vamos a ir trabajando todas una por una. A ver, lo primero que necesito es que la variable año sea divisible por 4. Entonces, variable año mod 4, yo necesito que sea divisible por 4. Entonces, cuando algo es divisible por 4 o por cualquier número, quiere decir que el resto de la división por 4 es exactamente 0. ¿Sí? Esto quiere decir que si el resto es 0, quiere decir que fue divisible por 4. Entonces, en la acción voy a poner escribir es año bisiesto. ¿Ok? Si es divisible por 4 es bisiesto. Si no, la comilla la puse en cualquier lado, ahí estamos. Si es divisible por 4 es bisiesto, si no, no lo es. Desde ya que el algoritmo no es así, simplemente estoy explicándolo paso a paso, ¿no? Si no, escribir no lo es. Entonces vamos a irlo probando de a poquito. Vamos a probarlo. Así como está, no está terminado, pero ya es algo. Vamos a ejecutarlo. Ahí estamos. Ahí está. Ejecutamos el programa. Voy a ingresar un año. Y vamos a ver si es o no es divisible por 4. Por ejemplo, vamos con el 400. El 400 claramente es un año divisible por 4, ¿no? Porque es 4 por 100. Por ende, nos figura como que es bisiesto, porque cumple con esto. Bueno, genial. Ya tenemos esta condición. Ahora, esta no era la única condición que queríamos, sino que no nos alcanza esto solo, sino que queremos alguna otra condición extra. Yo las separo siempre por paréntesis a las condiciones, para que se entiendan. Esta es la primera condición, pero además queremos lo siguiente. Queremos que no sea divisible por 100, porque si es divisible por 100, no es bisiesto, ¿sí? Entonces, además de esto, queremos que y, abro paréntesis, que no sea divisible por 100. Entonces, variable año mod 4, yo quiero que mod 100, perdón, queremos que no sea divisible por 100. Voy a tener que sacarle un poquito de zoom, perdón, por si no lo van a poder ver bien. Ahí estamos. A ver, queremos que sea divisible por 4 y que no sea divisible por 100. ¿Cómo hacemos para que no sea divisible por 100? Bueno, eso, si ponemos igual a 0, quiere decir que sí es divisible por 100. ¿Ok? Pero yo no quiero que sea divisible por 100, entonces en vez de un igual a 0, tengo que poner un distinto a 0. Ahí estamos, un distinto a 0. ¿Cómo puse el distinto? Ahí se los digo. Distinto a 0. Ahí estamos. ¿Cómo se pone el distinto? Bueno, se pone el signo de exclamación y el igual, todo junto, y eso genera el desigual, ¿sí? Efectivamente, los paréntesis son porque yo soy un maniático de la matemática, así como muy ordenadita.
¿sí? Pero no son necesarios, ¿ok? A ver, este paréntesis no es necesario, este otro sí. Porque si vos pones así ya se confunde el programa porque estás haciendo 100 distinto de 0. Y bueno, 100 distinto de 0, eso es verdadero, entonces ahí se empieza a confundir. Entonces este primer paréntesis sí es obligatorio, ¿no? Pero el otro no. Este otro paréntesis lo estoy haciendo para que se entienda bien que son dos operaciones lógicas, ¿sí? Para que se entienda bien que estoy comparando esto con esto. A veces las ayudas del PCIN me molestan un poco, esos carteles amarillos, ¿sí? Pero estos paréntesis son para aclarar, ¿sí? Para que no se confunda una cosa con la otra. Entonces, si la variable año es divisible por 4, es bisiesto. Pero no alcanza eso. También quiero que no sea divisible por 100. ¿Sí? Que no sea divisible por 100. Bien. Ahí ya lo tenemos. Vamos a ejecutarlo. Todavía no está terminado, pero ya anda un poquito mejor. ¿Por qué? Por ejemplo, el año 404 es bisiesto, porque es divisible por 4 y no es divisible por 100. Pero si yo pongo el 400, si yo pongo el año 400, este me cumple con que es divisible por 4, pero también es divisible por 100. Entonces acá me dice que no lo es, porque efectivamente, si bien cumplió con esto, es divisible por 100, por ende no me cumple con esto, entonces no, una de las dos no la cumplió, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. Bien, y ahora me falta lo último. Lo último es que no sea divisible por 400, ¿sí? O sea, yo quiero que sea divisible por 4 y que no sea divisible por 100 y sí por 400. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A ver, con estos ejemplos, ¿cuál me resulta el mejor? No, estos números mucho no me gustan. Por ejemplo, el 2000, ¿no? El 2000, ¿qué les parece? Bueno, es bisiesto desde ya que lo dice. ¿Pero por qué es bisiesto? Si es divisible por 100, ¿ven? No tendría que hacerlo. Sin embargo, lo es porque el 400 también divide al 2000, ¿sí? 400 por 2 es 800, por 3 es 1200, por 4 1600, por 5 es 2000. Entonces el 400 hace que sea divisible por, que sea bisiesto, ¿sí? Entonces tenemos que si es divisible por 400 y no es divisible por 100, va bien. La otra condición que necesitamos, ¿cuál es entonces? La última, la que acabo de decir. Permítame que a la variable la voy a llamar año, para que quede más compacto todo esto. Así me entra todo en una sola línea. Ahí estamos. Entonces, si es divisible por 4 va bien, pero además necesito que no sea divisible por 100 o que sí sea divisible por 400. O sea, el hecho de que sea divisible por 400 nos salva en caso que sea divisible por 100. Entonces vamos a hacer que el año divisible por 400 sea correcto. Bueno, y esto es lo que dice el enunciado. Que un año es bisiesto si es divisible por 4 y no sea divisible por 100 o sea divisible por 400. Y hago hincapié fundamental en este último paréntesis. Este último paréntesis es muy importante porque estas dos condiciones van juntas, ¿sí? Estas dos condiciones son la excepción, son lo que acá dice, exceptuando los que... Y ahí me plantea la excepción. O sea, son dos cosas que vienen de la mano, por eso son cosas que hay que plantear juntas. Bien. Bueno, ahí ya estamos en condiciones de probarlo. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Vamos a probar el algoritmo. Vamos con el 400, que es el año como conflictivo. A ver, el 400 es divisible por 4, sí. O sea, debería ser bisiesto. Pero es divisible por 100 y sí. Y yo quiero que no sea divisible por 100. Entonces, hasta esta altura no debería serlo. Sin embargo, es divisible por 400. Entonces, el resultado de la ejecución es un error. Ya vemos por qué. Porque puse variable año. Mala mía. En algún lugar dejé variable año. No lo veo. Año, año, año. Vieron que yo a variable año le cambié por año. Acá, año.
Me cayó el mensajito, vamos otra vez. Pumba. Ejecutamos una vez más. Y ahí lo tenemos. Por favor, ingrese el año. Vamos con el 400, que es el conflictivo. Y acá me dice, el año 400 es bisiesto, efectivamente. Porque fue divisible por 4. No cumplió con esto, pero sí cumplió con esto. Entonces, como sí cumplió con esto y hay una O, todo esto me da verdadero. Por ende, me quedó verdadero y verdadero. Es año bisiesto. Se cumplió. Hay muchas formas de encarar esto, pero esta me pareció la más acorde al texto a medida que lo fuimos leyendo. Bien. Bueno, y creo que con eso hemos terminado un buen repaso de lo que han visto. No sé si tienen alguna duda o comentario, cosa que comentar. Si no, lo vamos cerrando por acá y yo les paso la grabación. Creo que con esto abarcamos todo lo visto. Excelente, excelente. Qué bueno Joaquín, qué bueno Martín. Bueno, excelente. Si no hay nada que comentar, vamos terminando por acá. Yo ahora les subo la grabación y seguramente el viernes ahí tengan clase con Javi como para seguir avanzando un poco con esto. Así que bueno, nada, muchas gracias por estar presentes aquí en esta pseudo clase. Y estamos en contacto y espero verlos en la segunda parte del curso. Así chusmeamos algunas cosas interesantes. Así que bueno, muchísimas gracias entonces. Hasta pronto.